Al-Salam. ¿Ya? ¿Ahora sí? Venga. Bueno, buenos días, buen día a todos y todos. Bueno, pues, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, la siguiente mesa es una mesa guapa. Guapa. Se llama La ciudad como personaje literario. Y bueno, pues a las que somos macondianas entenderéis que esta mesa nos flipe, ¿no? Bueno, pues intervienen los grandes Ramón Palomar, Rafa La Huerta y Begoña Valero. Y los modera Emi Sanón. ¿Quién es Emi? Emi fue finalista del premio Fernando Lara con su primera novela histórica. Ha publicado 3 novelas con Sargantana y con una de ellas titulada Las 5 estaciones de Vivaldi fue finalista de los premios de la crítica valenciana. Nuestra sonriente Emi se define, como que no, como entusiasta, vital y enamorada de la vida. Así que sin más dilación, el foco es todo tuyo. Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas. No se oye bien. Hola. Hola. Sí. Ahora será así. Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo que el silencio y el recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. Fue el clima pausado y retraído de esta ciudad el que determinó en gran medida la formación de mi carácter. Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias a los organizadores, por supuesto, por contar conmigo, por su confianza en mí y por el privilegio de poder presentar a estos 3 magníficos autores. Y bueno, he elegido esta cita de Miguel Delibes, que todos conocéis, de La sombra del ciprés alargada, sencillamente porque me parece pues hermosa y muy significativa para el tema que vamos a tratar hoy. Pero podría haber empezado por cientos o miles de otras citas de muy nombrados y no tan renombrados autores a lo largo y ancho de este mundo, que han hecho de la ciudad un personaje literario tan imprescindible que sin ellos pues no habría obra ni narrativa, ¿no? Como es el caso de estos 3 que han elegido en su última novela, pues entre otras ciudades, Valencia como protagonista, como un gran protagonista. Hay narraciones que han hecho tan icónicas a sus ciudades que el nombre del protagonista o del autor o incluso de la novela pues son ya sinónimos de la misma ciudad, ¿no? Y bueno, eso lo vemos pues por ejemplo pues con el Dublín de Joyce, ¿no? el París de Proust y Hemingway, Gatsby de Nueva York, ¿no? Y es que los escritores nos inspiramos en las ciudades, como los artistas plásticos se inspiran en sus musas, ¿eh? O sea, las ciudades pues son mucho más que materiales de construcción, ¿eh? Son realmente, y más que un espacio en donde se desarrollan nuestras vidas, son realmente ciudades vivas, sienten, respiran, se alimentan, crecen, se transforman, incluso mueren. Y las ciudades tienen alma y son de hecho el alma colectiva de todos y cada uno de los que la habitamos. Vamos a empezar ya una ronda de 5 minutos si os parece cada uno, o mucho lo que queráis, decir lo que queráis. Yo tengo que decir una cosa sobre vuestras novelas que me ha llamado la atención, y es que, por ejemplo, de Rafa Palomar, Santiago Posteguillo ha dicho que... Perdón. Nos hemos conocido ahora, de un momento. Bueno, pues ha dicho Santiago Posteguillo que es pura dinamita literaria. Ahí queda eso. Enhorabuena, Ramón. En cuanto a Rafa La Huerta, pues de su novela Noruega se ha dicho que es la gran novela de la Valencia obligada. Enhorabuena, igualmente. Y de Begoña, pues también una gran novela que se augura un largo recorrido, y tengo que deciros que se ha adelantado a la película de Amenábar, que ha estado filmando esta primavera, entre otros lugares, en mi pueblo, Muñol. Bueno, enhorabuena a los 3. Os voy a lanzar una primera pregunta, decid lo que queráis, ¿vale? ¿Qué es para vosotros, según vuestra experiencia, lo que convierte a una ciudad en un personaje literario? El que queráis, ¿no? Bueno, la verdad es que en mi caso en concreto,
Buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer estar rodeada de gente tan interesada en la literatura y sobre todo con estos compañeros que tengo a derecha e izquierda, que son impresionantes escritores todos ellos. Por lo tanto, decir la novela histórica, o sea, la novela, el personaje de la ciudad concretamente, es fundamental en una historia. En el caso de Un testigo llamado Cervantes, que es mi última novela, pues toma un relieve muy especial porque se trata del periodo desconocido en el que Cervantes estuvo en Valencia en el siglo XVI, concretamente en 1580. Y eso me llevaba a descubrir una historia muy íntima de esa Valencia del siglo XVI, porque durante las 5 semanas que permaneció aquí, pues después de haber sido rescatado de su cautiverio en Argel, donde llevaba 5 años preso, pues la verdad es que encontrar una Valencia donde poder vivir su libertad era algo apasionante. Entonces, a través precisamente de este personaje recorro tanto la ciudad de Argel como la ciudad de Valencia, con todas las características diferenciadas que tenía respecto a los dos aspectos de las novelas que trata tanto Rafa como Ramón. Entonces, creo que el personaje, o sea, lo que es la ciudad, adquiere un gran protagonismo porque es donde se desarrollan toda la serie de circunstancias, de costumbres, de tradiciones, de odios, venganzas, en una historia como en el caso de la de Cervantes, que a raíz de haber encontrado su testimonio en el archivo del Reino de Valencia, en un juicio por un asunto criminal, pues me ayudó a poder hacer ese recorrido por Valencia y disfrutar precisamente de todo lo que ocurría en pleno siglo XVI y lo que pudo ver y disfrutar o sufrir Cervantes en las 5 semanas que permaneció. Y por cierto, es verdad que Alejandro Amenábar está rodando, a principios del año que viene probablemente aparezca en la gran pantalla la película El cautivo. Probablemente muchos hayáis oído hablar de ella y narra los 5 años de Cervantes que estuvo en Argel cautivo. Por lo tanto, yo me he adelantado con mi novela a ese periodo y tuve la suerte de coincidir con él en Bocairent cuando estaba rodando la película y bueno, y compartir pues comentarios sobre el Cervantes que nos encontramos. Y precisamente no es un Cervantes mayor, achacoso y vestido de negro escribiendo el Quijote. Se trata de un joven Cervantes entre los 28 y los 33 años, soldado de los tercios, valiente, desafiante y bueno, un personaje que enamora. No quiero... Respondiendo a la pregunta que nos planteaban de cómo hacer que una ciudad se convierta en protagonista, yo creo que depende del talento del autor. Y en este caso tenemos un ejemplo aquí muy claro que es Rafa La Huerta con Valencia. No solo por el afecto mutuo que nos profesamos, sino por su enorme calidad literaria. Yo creo que lo que ha hecho Rafa con Noruega, poniendo en primer plano a Valencia, es algo realmente espectacular. Pero Valencia, vale, pues puede tener cierto cuerpo, cierta historia, te pueden ir bien de personaje, pero ahora mismo recuerdo, por ejemplo, yo estuve viajando por el sur de los Estados Unidos, en aquella época había leído ya a Barry Gifford y estuve en sitios Mobile, Biloxi, etcétera, etcétera, que los leías en las novelas suyas y decías, bueno, cómo mola, pero además Biloxi con esa X es invencible, o Mobile, que de Mobile viene lo de la madera de Movila. Cuando vemos esa madera es de Movila, era porque salía del puerto de Mobile, Alabama. Y cuando ibas a esos sitios, eran unos agujeros asquerosos, era pura porquería, y decía, caray, qué talento tiene un autor para reivindicar todo este tipo de poblaciones, o Sinaloa, etcétera, etcétera. Recuerdo también siempre leyendo tanto a Chandler como a Elroy, como Los Ángeles siempre ocupa un lugar muy predominante. Y tú vas leyendo la narración, Los Ángeles es otro agujero infecto de 500 kilómetros cuadrados, urbanización, sin ningún tipo de alma, pero ellos te lograban ponerle ahí, imprimir una serie de toques poéticos que te entusiasmaba. El personaje bajaba por Figueroa, giraba por Wilshire Boulevard, luego llegaba hasta La Brea, y tú estás de jovencito riendo y dices, caray, deben de ser unos sitios maravillosos. No, cuando llegas ahí son unos sitios repugnantes y asquerosos, pero el talento del autor los ha elevado. Luego hay sitios que es también como Sabaná,
La novela es muy buena y la peli de Clint no está nada mal. Savannah es una preciosidad, o el barrio francés de Nueva Orleans es otra preciosidad, pero es el talento del autor. Yo creo que a Rafa lo que le impresiona de Valencia es toda la infancia que pasa, toda esa Valencia que se ha perdido, toda esa Valencia que se pierde con los eventos. Por cierto, algo muy curioso, gracias a Noruega yo tengo un mogollón de amigos derechistas, no me preguntéis por qué, que han admirado mogollón la novela y que se la han leído con una fruición enorme. O sea, que ha logrado encima que todo el mundo lea Noruega. Eres un facha, eres de la fachosfera. Pero que me parece un gran mérito, que la ha leído todo el mundo y que gente que a priori no tiene esa sensibilidad lo han apreciado y dices, hostia, han hecho una gran labor pedagógica. Pero bueno, a mí la ciudad que más me ha interesado, porque estuve ahí durante mi infancia, hasta los 4 o los 11 años, es Tánger. Quizá es eso de que la infancia tal es lo que más nos marca y tal y cual. Era el Tánger de los 70, los Rolling Stones iban allí de juerga al Hotel Minza, yo tomo la comunión en el Hotel Minza, bueno, pero en la catedral, que había una catedral en Tánger, además me la dio un cardenal que luego sonó para papa, que yo estaba entusiasmado, digo, hostia, como el nombre en papa, porque tengo una foto con él, por el corriendo con él, digo, que estoy con el papa. No pudo ser, una pena. Pero en Tánger los divertimentos cuando eras pequeño era que el domingo, vale, vámonos a la Casbah. Te ibas a la Casbah, que era el barrio antiguo que estaba en lo alto, y había encantadores de serpientes con las cobras. Mi madre me vestía de chilaba para mimetizarme y yo hacía el imbécil para ir, hostia, es una serpiente. Por ejemplo, el sábado, que els xiquets estan donant la llanta, ¿entendéis el valenciano? Bueno, que los niños están muy permas, pues ahora te llevaban, y claro, como no había ni PortAventura, ni parques de atracciones, ni feria ni nada, te ibas a subir en camello, que era súper emocionante. Yo también con la chilaba y subiendo al camello haciendo el imbécil con un camello por ahí por el monte. Entonces, claro, todo eso te va quedando. Luego creces un poquito y ves todo el ambientillo que hay en Tánger de expatriados, gente que se dedica al espionaje, traficantes por un tubo, contrabandistas, chanchulleros, franceses que habían colaborado con los nazis y habían huido, italianos de Mussolini que habían huido a Tánger. Y todo eso provocaba un mejunje, más claro, los porros, el hachís, la corrupción policial y tal. Si eso impresiona y dices, claro, en Tánger mucha mandanga. Más tarde me enteré, por ejemplo, íbamos al lado del cine Mauritania enfrente, y en el sótano del Mauritania había un cabaret donde iban a actuar gente ellas como Bad Powell, Memphis Slim y tal. ¿Y por qué iban a Tánger? Muchos escritores, Joe Orton, Paul Bowles, el mejor es Ángel Vázquez, ¿eh? ¿Por qué iban escritores de toda Europa, de todo el mundo? ¿Por qué iban hippies de todo el mundo? Porque he dicho antes, por los porros y por el turismo sexual. William Burroughs también estuvo ahí una temporada. Acudían todos a lo mismo. Entonces, claro, cuando tienes eso, y luego repasando cuando venía caminando aquí, digo, coño, la ciudad que más sale, mis 3 novelas, 60 kilos, me la lleva el novio de la muerte, es Tánger. ¿Por qué? Porque había salsa. A lo mejor yo no tengo un gran talento, pero en Tánger había tal mejunje, tal condumio, que es inevitable que luego eso te salga y intentes sacar partido. Gracias por invitarme, gracias a Ramón por las flores, es amigo, se nota. Al hilo de lo que dice, hay una novela que yo siempre recomiendo, que además viene al pelo, que es El año que viene en Tánger, de Ramón Buenaventura. Es un novelón excepcional, que además a mí me ayudó mucho precisamente a concretar mi mirada sobre lo que yo consideraba que era tratar de plasmar una ciudad por escrito. Yo reconozco que lo mío con Valencia es obsesión y es enfermedad, con lo cual no soy un caso a seguir, porque lo que realmente he hecho ha sido curarme, o sigo curándome con la ciudad. Yo soy una persona sedentaria, soy cobarde, no me gusta nada viajar. Cuando dicen que hay que viajar, yo digo, sí, viaja. Yo prefiero quedarme siempre en casa, en Valencia. Mi zona de confort es esta ciudad. Y lo único que he intentado ha sido no aburrirme demasiado con esas limitaciones que yo mismo me impuse por cobardía, porque no me gusta nada viajar, porque además no tenía condiciones ni medios para hacerlo. Entonces me quedaba los veranos en esta ciudad, y los veranos en esta ciudad de los años 80 y 90 eran terribles, ¿no? O sea, o te caías en el agujero de las drogas, o te hacías escritor amateur, ¿no? Yo creo que hice bien, ¿no? Por la vía más saludable. También porque soy muy cobarde y las drogas me dan mucho miedo, entonces creo que si me quedo en casa escribiendo será difícil que se me caiga la lámpara. Y eso es fundamentalmente por lo que opté por la escritura. Y también fue una forma de canalizar una rabia que yo sentía. Yo fui un adolescente rabioso, un nano rabioso, un nano iracundo, propenso al fanatismo,
con cierta mala leche que me venía seguramente de las circunstancias que había en casa por las enfermedades de mi hermano y de mi padre, en fin, circunstancias familiares que estaban ahí y que evidentemente cuando eres un chaval no sabes canalizar. Y a mí la literatura me ayudó. Siempre digo que yo escribo para estar bien, para estar tranquilo, para estar en calma. Y Valencia ha sido para mí el escenario de mi sanación. Yo creo que me interesa la ciudad porque te permite inventarla, pero inventarla con tu mirada, inventarla con tus limitaciones, inventarla con la historia personal que llevas detrás. Y sobre todo te permite inventarla sin expectativas comerciales. O sea, a mí la ciudad oficial no me interesa absolutamente nada. El discurso de los políticos no me interesa absolutamente nada. Es importante, lo conozco, lo tengo asumido, pero no me interesa la mirada de las personas. Creo que al final lo que uno hace es parar, lo he dicho mal, prestar atención, ¿no? Creo que para escribir lo más importante es prestar atención a lo que hay a tu alrededor, saber de qué color son las fachadas. Ahora cuando salgamos a la calle Colón, de qué color son esas fachadas, qué es lo que está pasando en el bar de al lado. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Ser capaz de estar solo con uno mismo, sin aburrirse demasiado, o aburriéndote y tratando de paliar ese aburrimiento con tu imaginación, con tus posibles capacidades, que a veces son las que son. Me agradezco mucho a Ramón el cariño con el que siempre habla de mí, pero bueno, soy consciente de que tengo muchas limitaciones. Y una de mis grandes limitaciones precisamente es que mi mundo es esta ciudad. O sea, para mí Valencia es el mundo, y como Valencia es el mundo, pues me estoy perdiendo muchas cosas. Sé que me estoy perdiendo muchas cosas. No, acuérdate que Leotón nunca salió de París, ¿eh? Joder, pero París es la hostia. Ya, pero bueno. Yo tengo que inventarme un río, tengo que ponerle agua al río, tengo que levantar miradores en Benimaclet, en Benimàmet, para intentar ver algo que está pasando y que a lo mejor solo yo veo que está pasando, pero bueno, es divertido. Yo creo que al final la escritura sobre todo es un gran pasatiempo y hay que hacerlo sin expectativas comerciales. El dinero además lo mancha todo. O sea, creo que el dinero está bien, pero hay que pensar poco en el dinero. Cuando estás escribiendo lo importante es pasártelo bien. Y yo creo que la clave está siempre ahí, pasártelo bien. Y luego lo que venga, pues a veces sale bien, a veces no sale bien. Yo tuve mucha suerte, siempre lo digo, porque no es habitual que unos amigos monten una editorial. Seguramente si mis amigos no hubieran montado la editorial, pues yo no hubiera publicado nunca. Y bueno, soy afortunado. Luego vino la pandemia, que a mí personalmente me vino de puta madre. Lo siento por la gente que sufrió, pero a Noruega la pandemia le vino muy bien porque la gente no salía de casa y tenía tiempo para leer. Y la novela se puso de moda. Cuando una novela se pone de moda, tú no puedes hacer nada, que haga su camino y su recorrido. Y eso también a mí me ayudó. Cuando la gente decide leer tu novela, tú no puedes hacer nada. No, es verdad que a veces a mí me ha abrumado un poco las sensaciones de decir, coño, yo soy dependiente de papelería, una vida súper normal, súper corriente. Me abruma, incluso me abruma esto, aquí parecemos los Rolling Stones. Y bueno, eso, y ya está, creo que está bien, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que habéis respondido a cantidad de preguntas que yo tenía que hacer, pero bueno. Así que vamos. Sí, así a grosso modo, pero está muy bien. Sí, claro. Hay que destacar algo, que Begoña tuvo una idea sensacional al descubrir, yo no tenía ni idea, que Cervantes había venido a Valencia, más ella lo cuenta, que viene a pie de Denia a Valencia para participar en el juicio ese, y dices, caray, qué bien se ha documentado, qué bien lo ha buscado, qué buena idea, que una hora es encontrar una buena idea. Y Rafa es un tipo que, aunque no lo diga, vale, esos veranos en Valencia sí, pero él con Vespa se lo recorría todo, a cualquiera. Es algo que a mí siempre me ha fascinado. Cervantes es el inventor de la Volta a Peu, tío. Sí, y fue de la música. Entonces, Rafa era alucinante, que te aparecía un día por casa con la Vespa y un pack de cervezas y te quedabas de tertulia hasta las tantas. Pero siempre ha tenido una pulsión y una curiosidad por descubrir los rincones olvidados de la ciudad y por verlo todo, que a mí me ha maravillado. Perdóname. Bueno, no, perfecto, es porque os iba a decir que, bueno, si hay unas novelas urbanas por excelencia, esas son las tres famosas, ¿no? La Ulises de Libros, Manhattan Transfer de Los Pasos, Berlín Alexanderplatz de Alfred Orbi, ¿no? Y más que novelas se les considera como ciudades, en las que uno se pasea, la experimenta, el pulso, siente su vida.
En ese caso correspondería también como lo que está diciendo Rafa, ¿no? Rafa sería entonces tu novela... Ay, perdona, Rafa. No, Rafa, porque has estado hablando de que estás viviendo el pulso mientras escribes y también lo estás transmitiendo. Entonces, en ese caso, a ver, la pregunta es que eso es auténtica magia, ¿cómo se transmite, ¿no? ¿Qué técnicas utilizas? ¿Qué habéis tenido en cuenta, habéis tenido influencia a lo mejor de estos escritores modernistas que he mencionado? A ver, yo lo único que he hecho ha sido leer mucho, porque era un estudiante pésimo, aprobé de milagro, luego ya no fui a la universidad, pero bueno, tuve la suerte de que empecé a leer, y leer me salvó. Yo siempre digo que leer me salvó. Cuando dicen que la lectura es terapéutica, yo siempre digo que sí. O sea, a mí leer me salvó de la adolescencia, de una adolescencia que no iba muy bien perfilada, y me hizo consciente de muchas cosas. Me hizo sobre todo consciente de mis limitaciones, que creo que es fundamental. Me ayudó a masticar la frustración, que es otra... Creo que es la clave de la vida. Masticar la frustración, masticar la rabia, canalizar todo eso hacia un enfoque de cierta serenidad, cierta perspectiva que te permita ver las cosas con algo de calma, con ironía, que al final es fundamental. Tomarse las cosas con distancia, no darse mucha importancia, porque si te das mucha importancia estás muerto. Ni siquiera es humildad. La humildad es una pantomima. La humildad y la falsa modestia son lugares comunes. Creo que lo importante es la lucidez, la mirada propia, saber dónde estás, tomar conciencia de tu lugar en el mundo, saber cuál es tu vida. Y yo tenía muy claro que mi vida era esta. Soy hijo del fill del forner del barrio, y ese soy yo. Entonces lo que quería era siempre tener un máximo control sobre eso. Y eso solo me lo da Valencia. Porque cuando voy a Madrid o a Barcelona ya estoy despistado, ya no soy yo, ya estoy en otro lugar. Entonces yo necesito la sensación de arraigo de una forma muy poderosa, porque vengo de una familia sin religión, sin ideología, sin biblioteca, sin memoria, somos desclasados, y cuando eres un desclasado necesitas un arraigo, y a mí el arraigo me lo da la literatura y me lo da la ciudad. Entonces, bueno, a partir de allí he hecho mi camino, y es mi camino, tampoco creo que es un camino... es el mío, punto. Y me gusta porque lo controlo, sé que es el mío. Creo que eso es muy importante, saber cuál es tu lugar en el mundo. Saber que tu lugar es este, y yo lo tengo claro. Y seguramente esa confianza en mi lugar en el mundo es lo que me permite, pues, jugar con la literatura. Porque luego con la literatura hay que jugar, hay que escribir, sobre todo hay que escribir, y ver hasta dónde llegas. Y no esperar nunca nada, porque si esperas algo, ya empiezas a generar vínculos sucios, de resentimiento, de frustración. Y eso está a las antípodas de la literatura, porque la literatura ante todo es sanación, es calma, es serenidad, es amplitud de miras. O sea, creo que ese es el verdadero mensaje para mí, siempre es ese. Sí, un escritor debe ser auténtico, sobre todo, no dejarse llevar por modas, ser uno mismo. Pero es que, la autenticidad es otro mito. Es autenticidad. Autenticidad es uno mismo, o sea, ser coherente con lo que piensas. Llevo estos pantalones que son pantalones que compraba allá al lado, ¿no? Sí, pero tú eres auténtico a la hora de escribir. Eres coherente con lo que estás sintiendo en el lugar donde estás. A ver, intento eso, sabiendo que no es posible. Bueno, una cosa que os quería decir también es que, bueno, los tres habéis abordado Valencia, vamos a coger Valencia porque es la ciudad que se mete en vuestras últimas obras, desde ángulos muy diferentes, ¿no? Ramón, por ejemplo, pues nos muestra una Valencia, aunque empieza desde los años 50, la década de los 80-90 con la ruta del bacalao, también pues el mundo del AMPA, las drogas, nos llevas al desarraigo. Rafa, siempre me ha interesado la Valencia más underground, la Valencia más subterránea, porque es la más divertida. Estoy leyendo ahora una cosa que es una maravilla, que se llama Calles Secretas, de Pierre Macorland. Macorland es el autor de La Bandera, que hubo película luego con Jean Gabin, que es una maravilla, y la novela está muy bien, pero esto me lo recomendó Juanjo Menderal. Son unas 6 reportajes que el tipo hizo para una revista en Francia de los barrios rojos o barrios chinos de un montón de ciudades, entre ellas ciudades del norte de África. Y ahora, bueno, claro, son sitios donde pululan legionarios, marineros franceses, mercenarios, tal. A mí siempre me ha interesado ese toque pintoresco y diferente. Yo creo que tiene más mérito hacer una novela, ya que has nombrado Ávila, sobre la vida de un funcionario de correos en Ávila, la vida sosa. Tiene más mérito, y no descarto algún día hacer una cosa así. Pero claro, tiene mucho más jugo lo otro. El mundo del AMPA me ha parecido
muy divertido. Y efectivamente siempre hay una Valencia subterránea, muy canalla, muy divertida, de after hours, cuando la gente no sabe que hay after hours, y de personajes muy disparatados que había por ahí que pululaban y que ya no sé si seguirán, porque ya tengo una edad y hace años que dejé de salir. Con esto de la edad, las 3 novelas que has nombrado que son vacas sagradas, yo las leí jovencito, y aquel momento de, oh, qué bueno, qué bueno. Lo bueno de la edad es que ya te desembarazas de todo eso, y son novelas que si yo las leyese ahora me parecerían aburridísimas. Sí. No las soportaría. Pero bueno, volviendo a lo del Amplio Underground, a mí siempre me ha fascinado lo de las casitas rosas, los barrios marginales, toda la periferia, la gente que camellea, que se busca la vida. Porque cuando iba a la facultad tuve la suerte de currar en un pub donde acababa lo mejor y lo peor de cada casa. Y eso me permitió conocer a un montón de gente rara. Recuerdo un tipo que venía los domingos, que no tenía demasiada dentadura, porque supongo que fumaba crack o coca base, que no lo entendía muy bien. Martín se llamaba. Como esto es hace 25 años, ¿hay algún Martín por ahí sin dientes? Digo, entonces llegaba con un tío muy gordo a su lado y bebía el cabrón Maribrizar. Entonces los camareros le huíamos porque, no sé si recordáis, el Maribrizar, como tiene tanto azúcar, lo de la botella siempre está como asqueroso y pringoso. Y entonces entraba Martín y decía, no, ponedme el Maribrizar, que yo no, porque claro, abrías el tapón, lo único que bebía, sostenías el tapón, te quedaban pringadas las manos. Entonces con el tiempo supimos que era un experto en conducir para atracos, como el de Drive. Solo que claro, en la ficción te ponen a Ryan Gosling, que mola mogollón, y la realidad es Martín, que era un retaco horroroso y mellado. Esa es la diferencia, claro, llega a Hollywood y te pone a un tío con carisma y no. Y luego y tal. Y entonces llegaba, me estaban claro, entrando en el cuarto de baño, imaginamos que estaban atizando continuamente, pero claro, eso se te va quedando. Y luego pues venían skis, venían rockers, estaban las fotos por ahí que se me va la pistola. Entonces, claro, todo eso te fascina. Y yo creo que además la ciudad de Valencia va muy enraizada a personajes de este tipo y a locales de este tipo, porque son hijos de la ciudad y forman parte del paisaje. Es como la estatua Minatea o la del Cid o algo, forman parte de la ciudad. No creo que podamos distinguir la ciudad, la urbe con sus edificios, que está muy bien, junto con las personas que pululan por ahí. Yo creo que todo va mezclado, que es el París de la generación perdida, claro, pues está ahí. La golfemia madrileña de antes de la guerra que retrata Cansinos Ossens de manera maravillosa, pues está ahí. La ciudad crea sus propios monstruitos y eso también es muy interesante y muy agradable. Sí, esa era una de las cosas que yo os iba a preguntar, que qué os parecía, que literariamente está claro que os atraen más las sombras que las luces, pero bueno, lo que sí que está claro... Pero porque no tenemos talento, porque molaría más... Claro, es más facilongo hablar de las sombras. Me un tiro y le torturé, eso es más... De todas formas, Rafa ha hecho una versión en original, ¿no? Con su protagonista Albert Sanchís, pues más una Valencia más entrañable, ¿no? Más viva, más que bueno, se distancia un poco de la Valencia de Ramón, aunque los dos tratáis la ruta del bacalao. Pero es solar. Bueno, yo la trato muy poco, un poquito al final, porque creo que fue algo muy espontáneo, fue algo muy del pueblo, me refiero al pueblo, gente normal, que además la gente de los pueblos eran los que más iban o íbamos. No, es decir, un gran evento, digo, viene el Papa, la Copa América y tal, está teledirigido por los políticos, por el poder económico, lo que sea. El bacalao fue algo alucinante, porque sale por el morro. Hay una rama artística muy interesante, que es los pósters, los flyers, etcétera, etcétera. Surgen discográficas en Valencia, una música que no me interesa porque tiene un gran mérito, y Valencia se coloca en el mapa por la juerga. Es alucinante, pero que venía gente de Europa, de Inglaterra, de Ávila, de Madrid, y venían aquí a la ruta del bacalao. Posiblemente se murió de éxito, pero claro, la droga fue muy interesante, y se crea una droga, que es lo que yo tomo en El novio de la muerte, única en Valencia, que es como la historia de Breaking Bad. Eso lo investigué un poquito, bueno, tampoco me tiré lo investigué, les conocía, no, la mescalina, yo no sé, ¿alguien se acuerda de la mescalina? Sí. Si se acuerdan, que sí, la probaron un poco. La mescalina es una droga que se inventa en Valencia y la inventan 4 hermanos promotores, o sea, constructores, que yo creo que pillan a un químico como Breaking Bad, como siempre, que hay que ser un taradero o algo. Inventan la mescalina, que es una síntesis del peyote y del MDMA y tal igual. La cápsula al principio era verde, iba a 1000 peras, luego me dijeron que iba a 5000 ya, las últimas que hubo,
y los tíos montan una discoteca para blanquear. La discoteca, a lo mejor alguien la conocía, era Isla. Estaban al judío por ahí, además siempre conciertos y tal. La historia de Isla también es muy buena porque primero la titularon Islam. Y entonces el logo era como una duna y una palmera. ¿Qué pasa con Islam? Que protesta la morería y dice, no, ¿cómo? Una discoteca antro de pecado aquí. Y los tíos hábilmente, que es una cosa muy valenciana también, hábilmente, eso dicen, quito la N y guardo el logo, porque como el logo en vez de una duna, pues ahora es una islita con la palmera. Y se cantan panchos. Bueno, lo montan para blanquear, pero es que encima la discoteca gana pasta por un tubo. Y los tíos, yo creo que es el único caso que yo conozco en la historia de la delincuencia que son tan listos que cuando ya, solo creo que los rebeldes se hicieron canción, Mescalina, mi amor, Mescalina, cuando voy a Valencia. Bueno, Toñi el Gitano cuenta en sus memorias que lo primero que hacían los grupos ingleses al bajar, él decía, pam, bajaban del avión y les metía una mezcalina en la boca. Y dice, hombre, va de paella. Claro, todos querían volver a actuar porque querían mezcalinas. Yo soy primera generación Erasmus, año 88, y me voy a País Vasco francés, ¿sabes? Descubro el garito de rock and roll, se voy, tú, ¿y dónde? Después de Valencia. ¡Ah, has tenido mezcalinas! Y hostia, ¿no? O sea, sí, pero ni la Taroncha, ni las Fallas, ni Blasco Ibáñez, ni Begoña, ni Rafa Vuelta. La mezcalina. Y entonces es el único caso en la historia, es que cuando ya la historia se desmadra tanto con canciones, con géneros de la idea, que cortan. Y no los han pillado nunca. Y eso sí que me parece acojonante, porque es esa codicia de Lampa en las grandes ciudades de alguien, un último palo, una última entrega, un último tal. Cortaron a tiempo, macho. Además eran 4 hermanos como los Dalton. El más pequeño era el mayor y el más malo, la gente chunga chunga. Y el más pequeño era casado y el más tontorrón. Eran 4. No os diré el apodo por ser de la zona. Pero bueno, no sé a qué venía esto, que ahora nos hemos ido del tema, pero simplemente, a ver, para que tengamos toda la participación, de las Valencias que vosotros reflejáis, ¿cuál? Está claro que cada autor ha hecho de Valencia lo que ha querido, su propia perfección, pero ¿cuál diríais que es más verdadera, más ficticia? ¿Qué tienen vuestras novelas, por ejemplo, también de memoria o de nostalgia? ¿Qué realmente es memoria? Que a ver, Begoña. Bueno, en principio aquí tenemos 3 Valencias distintas. La canalla, la más canalla, la más íntima y luego la histórica. La novela la Valencia de un testigo llamado Cervantes es la Valencia del siglo XVI. Una Valencia, la gran desconocida, porque muchas de las cosas que en aquel momento funcionaban, pues resulta que han desaparecido. Y curiosamente, por ejemplo, pues yo estoy segura que Cervantes, después de 5 años de cautiverio, pues visitaría la Pobla de les Fembres Pecadrius, o sea, el burdel más importante de Europa, sí. Que en el siglo... Pues en el siglo XVI es curiosísimo, porque bueno, ya en el XV tenía 300 mujeres. O sea, imaginaos, era conocido en toda Europa, venían de toda Europa precisamente a Valencia, al burdel. Y hay tanta curiosidad en el ambiente del siglo XVI tan desconocido que a través de Cervantes, cuando me encontré con esta historia, que ya digo, es a través del testimonio de Cervantes, que un investigador valenciano encontró en el archivo del Reino de Valencia, y era su declaración como testigo en ese juicio criminal por la muerte de un pescador. Entonces, ahí se abría la posibilidad de encontrar una historia desconocida de Cervantes en Valencia. O sea, para mí, como escritora, era un milagro. Entonces, evidentemente me puse a investigar las diferentes declaraciones, tanto de acusados como de testigos, y pude reconstruir. Hice como una arqueología literaria de personajes, de personas que habían existido, personas anodinas, que realmente no tenían ninguna importancia, pero que de repente vuelven a nacer, a renacer, y vuelven a repetir su historia, porque tengo la base, o sea, sí que es verdad que está muy bien documentada, es una historia desconocida en la literatura, es la primera vez que se plasma en una novela, que es un testigo llamado Cervantes, testigo no solamente del juicio en Valencia, sino de todas las atrocidades que se producían en Argel.
dos imperios totalmente enfrentados, el imperio español y el otomano, y que para el norte de África, Argel eran las Indias españolas, porque a través de la captura de cristianos y de galeotas en el Mediterráneo podían negociar, se apropiaban de las mercancías y de las personas que luego vendían como esclavas o reclamaban un rescate, como le ocurrió a Cervantes. Su rescate era tan exorbitante que él sabía que era casi prácticamente imposible que pudieran pagarlo, y entonces pues intentó escaparse 4 veces, o sea, arriesgando la vida, porque a mí me llama muchísimo la atención el enfrentamiento, o sea, las diferencias que existen en el siglo XVI entre Argel y España. O sea, es que no hay nada que pueda impactar tanto, incluso a nosotros ahora en pleno siglo XXI, es esas diferencias entre unos y otros. El que llegaba ahí o aprendía el primer día cómo tenía que comportarse, o al siguiente estaba muerto. Entonces, imaginaos que todo lo que estoy contando, tanto en Argel como en Valencia, son hechos reales que ocurrieron, y que le ocurrieron no a cualquiera, no, le ocurrieron a nuestro escritor más universal. Entonces, ya digo, para una escritora encontrar esa joya, y sobre todo en su propia tierra, es decir, es que estoy contando una historia de mi casa, de Valencia. Entonces, para mí fue alucinante. Eso es verdad que todos los escritores, vosotros mismos, que seguro que la mayoría escribís, pues esa pasión que existe cuando te pones a escribir una historia que no te deja dormir, que estás soñando con ella, que excepto el momento que estás trabajando en lo que realmente te da de comer, pues el resto del tiempo estás obsesionada con esa historia. Entonces, recorrer las calles de Valencia en ese siglo XVI requiere pues mucho esfuerzo a la hora de documentar, porque todo lo que está viendo Cervantes en aquel momento es lo que existía, como por ejemplo la librería de Timoneda, que era donde se realizaban las tertulias literarias. Allí pudo coincidir con Virués, que era uno de sus amigos, soldado del tercio. En fin, Begoña, es que nos queda muy poquito tiempo. Pues nada, simplemente, a ver, nos queda poco tiempo, y quería preguntaros, a ver, en nuestra literatura a nivel de país, hay ciudades muy destacadas, Madrid, Barcelona, Toledo, pero sin embargo Valencia ¿creéis que ha tenido suficientes miradas? ¿Perdón? Valencia, ¿es una ciudad literaria? ¿Tiene identidad literaria? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Ha tenido suficientes? Si vemos la literatura, vemos que hay ciudades yo creo que sí. destacadas. Lo que a lo mejor han faltado han sido lectores, pero obras, Blasco Ibáñez, María Benito, en Valencia hay un puñado de testimonios, Joan Francesc Mira, poesía, Chirdes, que los diarios de Chirdes son maravillosos, porque destripan esta ciudad con una lucidez extraordinaria. Sí, lo único es que a lo mejor ha faltado seguramente claro, siempre estás en una posición de bisagra respecto a Madrid y Barcelona. Parece que todo lo que pasa aquí es como si fuera menos importante. Yo creo que lo que hay que perder es los complejos. Lo que pasa aquí es importante porque son nuestras vidas. Más importante que mi vida no hay ninguna. O sea, eso es lo más claro. Entonces, tenemos que perder ese miedo a contarnos, ese miedo a imaginar esta ciudad. Tenemos que darle vuelo. Y además la ciudad, yo creo que al final se inventa. Ni siquiera se cuenta, se inventa. Y ahí es donde está seguramente el salto. Hay que perder el miedo e inventar la ciudad, que yo creo que es el objetivo, inventarlo. Muy bien, si os parece, yo creo que el público a lo mejor querrá hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Abrimos micrófonos? ¿Hay tiempo para el micrófono? Sí. Vale, pues... ¿Aquí mismo, por ejemplo? Sí, hola. Pues muchísimas gracias. Y quería preguntaros, yo que soy de Extremadura, por ejemplo, yo creo que los que sois valencianos y escribís sobre Valencia tenéis ya como un público objetivo, ¿no? Como ya la gente valenciana se va a sentir más identificado con la ciudad y tal, que por ejemplo alguien que escribe sobre el extranjero en España, o que incluso se inventa una ciudad ficticia. ¿Cómo lo notáis vosotros? ¿Pensáis que habéis tenido más gente interesada
en vuestras novelas por haber escrito sobre Valencia siendo valencianos, o creéis que no da especialmente un interés suplementario? Yo creo que no da un interés suplementario, creo. Y creo que lo de Rafa es una maravillosa excepción, pero que trasciende al hecho de que Valencia sea un gran personaje en su novela. Lo son, y yo creo que se da una simple cuestión de calidad literaria. También es verdad que mucha gente se ha acercado de, joder, qué bonito que alguien se acuerde de esta manera de Valencia. Claro, una Valencia donde había de sacar solares, no había demasiados parques, no había nada. Sacó una Valencia muy diferente a la actual. Pero a mí siempre me da una gran envidia Barcelona. En muchas cosas, y Madrid también muchas otras, y Sevilla y tal. Pero en Barcelona, yo cada vez que he ido allí, por algo relacionado con mis novelas, siempre veo que el de Barcelona, incluso más que el catalán, como hay autores que son de Barcelona, que hablan de Barcelona, es que te la compran a saco. Pero te hablo de cantidades de 30.000, 40.000, 50.000 ejemplares. Tiene una militancia que me encanta. Y aquí en Valencia no. Yo creo que en Valencia, por desgracia, y otra vez lo estoy pensando que tampoco es malo. Es que en Valencia somos muy individualistas, es que somos muy cainitas, que no. Es bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Por eso que es que en Valencia nunca vamos unidos, que es verdad. Está los valencianos que son más catalanistas, los que son más pro Madrid, los que nos importa un bledo todo y lo que queremos es comer paella el domingo con la familia. Pero yo estaba pensando, digo, bueno, ¿y qué? ¿Qué siempre estamos igual? Bueno, pues somos individualistas, ¿y qué? Tampoco tiene por qué ser malo. Que a lo mejor no nos apoyamos lo suficiente, pues bueno, pues que somos así, tampoco vamos a poder cambiar nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad de la noche a la mañana. Que a veces sí que interesaría, pero dices, bueno, ¿y qué? Oye, tampoco nos va tan mal, y nos reímos, somos muy tolerantes, y disfrutamos, y tenemos el mar, pero yo no creo que la gente de Valencia compre algo porque sea de Valencia. Creo que incluso a veces es refractario, fíjate. Sí. Que tenemos un punto, papanatas y cainizas. Sí. Mucho, de que si salgo de fuera, sí, tal, es una porquería. Sí, y me acuerdo de algo que... Influye mucho la ciudad. Sí, y muchas, pero me acuerdo de algo que me llamó la atención. El creador de True Detective, de la primera temporada, bueno, la trama, que es, ¿cómo se llama este chef? Lo tenía en la cabeza. Bueno, el creador saca una novela, Galveston, que por cierto viene de Gálvez, un español, que es el que la funda, la ciudad de Gálvez. Una crítica por ahí, Galveston, qué novela, era una porquería de novela. Es que era mala, y yo creo que además el autor te lo reconocerá y te dirá, no, es que esto lo hice antes de True Detective, era joven y bueno, pues hice esto, tal. Es que era mala, bueno, mala, muy floja. Sin embargo, aquí tuvo una crítica y la gente a comprar Galveston, yo incluido. Bueno, voy a ver este que ha hecho. Y dije, hostia, es muy flojo. Y siempre tenemos el papanatismo ese de... Y Galveston y toda esa zona de pantanos aparecía, por todos los ciudades. Galveston. Que se lo fundó Bernardo. Yo que se llama Bernardo, hombre. Bien, ¿hay más preguntas? ¿Perdón? No. Creo que había alguien por ahí arriba. Sí, no, pero... Bueno, de cualquier razón perdón, Da igual, pero uno sobra, porque si no, no dará tiempo. Hola, bueno, deciros que estoy muy contento de estar aquí, ¿vale? Yo soy valenciano, llevo muchísimos años viviendo en Madrid, entonces me siento muy identificado con vosotros, con todo lo que estáis diciendo. Lo primero, Begoña, no te conozco, pero lo que has contado, voy a leerme tu novela porque me ha parecido apasionante. Un aplauso para ese participante. Si me dejan solo con esto tengo un peligro enorme, porque es que además, bueno, te voy a decir, Rafa, yo soy valencià, pero soy valencià churret, ¿vale? Valencià churret es que soy valenciano, pero no hablo valenciano. Pero tu novela ha sido la primera novela que yo me he leído en valenciano, porque dije, por cojones yo nuestra novela me la leí en valenciano. La he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo porque conozco la ciudad, conozco además el lapso temporal en que la describes, esos años 80, ese mundo sórdido del barrio del Carmen. Yo no lo vivía, pero sabía que existía, ¿vale? Mi padre se crió en ese barrio, todas las calles que describes están fenomenal. Haces un tipo de literatura intimista que a mí también me ha llegado mucho porque me identifico mucho con ella, y te doy la enhorabuena por la novela y por conseguir que no solamente hayas podido escribir para gente de Valencia que somos de izquierdas derechas, sino para gente como yo que no habla valenciano y que he logrado hablar en la lengua de mi tierra y leerlo, ¿vale? Entonces la novela es impresionante. Ramón, yo te conozco de cuando eras articulista de las provincias. Sigo ahí. ¿Sigues ahí? Vale. Es que era muy gracioso porque mi padre era... Nosotros estábamos suscritos al diario, nos peleamos siempre por leer el artículo de María Consuelo Reina y tu artículo. Gracias. Mi mujer, que es madrileña, yo me afinqué en Madrid porque fui de las últimas generaciones que hicimos la mili, me fui a vivir a Madrid, mi mujer es madrileña, mi familia es de allí, están enamorados de Valencia, pero no tanto como yo, no lo van a lograr. Y entiendo lo que dice Rafa de Valencia, porque Valencia sí que es una ciudad con una personalidad y los que lo hemos conocido sabemos que ese mundo puede escribirse. Ramón, yo
Por favor, Sí. si hay alguna Ya, pregunta. la última pregunta. Yo, Ramón, tú cuando escribías en aquel momento en las crónicas, tú ya tenías la idea de ser novelista. Yo. Sí, en aquella época en no. tus artículos sí No. lo decías, pero no, sí. No, ¿Y no, en no. qué Sí, momento? te lo cuento muy rápido. Yo siempre me he limitado, antes de Rafa con todas las cosas que me han encantado, yo siempre me he limitado a sobrevivir y a fijarme en todo y a tener actitud, estar al loro de todo lo que pasaba. Llega un momento en el que me dicen los amigos, tío, escribes bien, porque has hacer una novela. A mí yo tenía un respeto inmenso hacia la novela. Porque un artículo es ¡pam! Un disparo. Una novela necesita psicología de personajes, andamiaje, tramas, subtramas. Hay que currar una barbaridad. Y yo como buen mediterráneo, la tertulia y tal. Pero un verano me quedé sin novia, me dejó mi novia y volvemos al aburrimiento ese que dice Rafa y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a ver si me sale algo, porque conocía la historia de 60 kilos. Rafa, perdón, por eso una pregunta más, es que me están Nada, y me indicando tiré que el no queda rollo, tiempo. pero no, nunca había pensado Rafa, dedicarme a sí, esto. no, me encuentro contigo. ¿Me caigo ya? Hola. Voy con la pregunta. Ay, con Rafa, digo que tengo Rafa. Aquí estoy, voy con la A pregunta. ver, por allí sí. Sí. A ver, sintéticamente, la pregunta que es para los tres tiene que ver con mi experiencia, por lo menos al escribir y confrontarme con un personaje ha sido de transformación interna, al final, ¿no?, del proceso de escritura. Ese encuentro con un personaje te cambia en algo. ¿En qué os ha cambiado a vosotros el encuentro con Valencia, aunque hayáis entrado desde puertas distintas o con estilos distintos? ¿Qué es lo que ya en vosotros ha cambiado gracias a este trabajo con la ciudad? Bueno, en mi caso en concreto no había escrito sobre Valencia hasta ahora, aunque tengo 2 novelas anteriores. Y la verdad es que encontrarme con mi ciudad ha sido apasionante, porque además yo la conozco como es ahora y trasladarme al siglo XVI me ha vuelto loca. O sea, realmente he conocido una Valencia totalmente distinta que la verdad es que ha sido para mí como un revulsivo para que esta novela saliera adelante. Y bueno, tenía que comentaros también que en concreto acabo de recibir el premio Dilo 2024 a la mejor autora de novela histórica por Un testigo llamado Cervantes, que lo otorga el certamen pionero de novela histórica de España, que es la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y el 5 de octubre me entregarán el galardón en la jornada de clausura. Entonces, la verdad es que estoy... Y bueno, y contaros solamente que desde enero, en estos momentos, está la 4ª edición en todas las librerías. Bueno, que editorial se A mí me ha dado calma. Estoy tranquilo, ¿no? Ya, no me dejan hablar porque he consumido mi tiempo. No, a mí no me ha dado nada. Yo, al contrario que Rafa, mi dinero sí que me encanta y lo que quiero es hacerme rico y aún no lo he logrado. Eso tengo hipoteca. Pero no, es que yo escribo Valencia porque lo conozco y me gusta. Es una ciudad que adoro, que me parece adorable y que tiene infinidad de capas. Muy bien, pues. Cualquier cosa, contaros un encuentro muy breve, estaba para mucho, podríamos tener muchos más encuentros, pero resumiríamos sencillamente diciendo que la ciudad es escritura, como dice Roland Barthes, y que cada autor hace de la ciudad pues su propia ciudad, porque cada autor es único y tiene su propia percepción de la realidad. Espero que hayáis disfrutado, que este encuentro pues sea una puerta abierta hacia los grandes horizontes. Este gran congreso pues nos puede abrir a la creatividad. Muchas gracias.